Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Hay historias que parecen escritas para convertirse en leyendas. No por sus finales felices, sino por las emociones que despiertan. Por las preguntas que nos dejan en el alma. Por ese eco que se queda resonando mucho después del silencio. La historia entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir es una de esas historias. Desde que se conocieron, parecía que el destino los había cruzado no solo para compartir escenas, sino para construir algo más profundo. Nadie puede fingir lo que ellos transmitían cuando estaban juntos. Y sin embargo, hoy, ese vínculo está al borde del abismo. O quizá, frente a una segunda oportunidad. El inicio de un cuento, que no era de hadas. Todo comenzó en un set de grabación. Entre cámaras, guiones y largas jornadas de rodaje. Lo que al principio parecía una relación estrictamente profesional, fue evolucionando en algo imposible de disimular. Las miradas que se buscaban sin necesidad de diálogos, las risas compartidas en los descansos, las entrevistas cargadas de una tensión dulce. Todo eso hizo que los fanáticos empezaran a sospechar, ahí había algo más que compañerismo. Y sí, lo había. Aunque ni Afra ni Mert lo confirmaron abiertamente, sus gestos hablaban. Las salidas juntos, las fotos en eventos, los pequeños guiños en redes sociales. Cada detalle alimentaba una historia de amor que se sentía tan real, tan cercana, que millones de personas empezaron a seguirla como si fuera su propia novela romántica. Pero como suele ocurrir con los sentimientos más intensos, también llegaron los conflictos. Lo que se rompe sin hacer ruido. Dicen que cuando el amor duele, es porque fue verdadero. A mediados del año pasado, algo cambió. Afra y Mert dejaron de aparecer juntos. Se cancelaron entrevistas. Las publicaciones conjuntas se detuvieron. Y en lugar de explicaciones, llegó el silencio. Un silencio que gritaba. Los rumores no tardaron en multiplicarse, que habían terminado, que hubo traición, que la fama los había desgastado. Lo cierto es que nadie sabía la verdad, hasta ahora. Afra Saraaolu rompió ese silencio. Y lo hizo como solo lo hacen las personas que aún sienten, desde el corazón. Durante una gala benéfica en Estambul, un reportero le preguntó casualmente si volvería a trabajar con Mert. La actriz, vestida con una elegancia serena pero con una expresión melancólica, respondió algo que nadie esperaba. Nos equivocamos mucho. Hubo palabras que no debimos decir, y otras que nunca dijimos. Fuimos orgullosos. Tercos. Pero yo no quiero que eso destruya lo que fue real. Si él también lo siente, estoy lista para hablar. Estoy lista para volver a intentarlo. La confesión que conmovió a todos. Esas palabras, dichas en voz baja, sacudieron al mundo del espectáculo. Porque Afra no solo estaba hablando de una relación, estaba hablando del valor de sentir. De reconocer errores. De bajarse del pedestal para mirar al otro con humildad. En pocas horas, la noticia recorrió las redes. Miles de mensajes se multiplicaron bajo los hashtags #AfraMertForever y #denles otra oportunidad. Ella aún lo ama, se nota en cada palabra. ¡Qué valiente! No cualquiera se atreve a decir eso públicamente. Mert,
Reacciona antes de que sea tarde. Y mientras el público se emocionaba, muchos se preguntaban: ¿dónde está Mert? ¿Qué dirá él? ¿Siente lo mismo? ¿El silencio de Mert, por respeto o por miedo? Hasta ahora, Mert Ramazan Demir no ha dado declaraciones. No ha publicado nada. No ha negado, pero tampoco ha confirmado. Sin embargo, una fuente muy cercana al actor reveló en privado: Mert no esperaba que Afra hablara. Llevaba mucho tiempo deseando escuchar algo así, pero creía que ella nunca daría el primer paso. Ahora está confundido, pero no indiferente. Aún siente algo fuerte por ella. Solo que no sabe si es tarde. Esa frase lo resume todo: no es desamor, es miedo. Miedo de volver a intentar. Miedo de volver a fallar. Miedo de sentir demasiado. Porque cuando dos personas se han amado de verdad, la ruptura no es solo una separación. Es una herida que se lleva por dentro. Lo que nunca se contó. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación terminó no por una sola razón, sino por una acumulación de pequeñas heridas. Discusiones por celos. Desacuerdos sobre proyectos. Inseguridades personales. Y, sobre todo, orgullo. Mucho orgullo. Afra, en entrevistas pasadas, dejó entrever que las expectativas de los demás también influyeron. A veces, cuando todos te observan, es difícil saber si estás viviendo tu amor o actuando para los demás. Y esa frase, cargada de dolor, explica muchas cosas. ¿Una cena que puede cambiarlo todo? Según rumores del entorno, un amigo en común estaría organizando una cena privada para reunirlos. Nada formal, nada forzado. Solo un espacio donde puedan hablar. Mirarse. Sentir. Sin cámaras. Sin guión. Esa noche podría marcar el principio de un nuevo capítulo. O la aceptación de un adiós definitivo. Pero, ¿y si fuera el comienzo de algo más fuerte? Algo más maduro. Más consciente. Más real. Lo que Afra nos enseñó. Con solo unas frases, Afra Saraolu nos dio una lección que muchos olvidan. Que pedir perdón no es debilidad. Que hablar desde el corazón no es un error. Que el amor, cuando es sincero, merece ser cuidado. ¿Y tú, crees que el orgullo debería valer más que un te extraño? ¿Alguna vez dejaste ir a alguien por no atreverte a hablar? ¿Perdonarías, si sabes que aún hay amor? El impacto en redes, una marea emocional. Desde el momento en que Afra habló, las redes sociales se convirtieron en un río de emociones. Nunca creí en las parejas famosas, hasta que los vi a ellos. Se nota que aún lo ama. Sus ojos lo dicen todo. Que alguien le pase este vídeo a Mert, por favor. Muchos compartieron clips antiguos de la pareja, sus risas, sus miradas cómplices. Los momentos espontáneos que los hicieron inolvidables. Otros, más escépticos, advirtieron que volver podría ser un error. Pero en el fondo, todos esperaban lo mismo, una señal de Mert. ¿Segundas oportunidades? A veces, sí. Tal vez el verdadero amor no es el que nunca falla, sino el que sobrevive a los errores. Afra lo entiende. Por eso habló. Por eso esperó. Por eso se expuso. Porque a veces, cuando todo parece roto, aún queda una chispa. Y si ambos la cuidan, puede volver a encenderse. Hoy,
El futuro de Afra y Mert es incierto. Nadie sabe si volverán. Pero lo que es seguro es que esta historia tocó el corazón de miles de personas. Porque no es solo la historia de dos actores. Es la historia de todos los que han amado, fallado, y aún así, creen en el amor. ¿Y tú, crees que deberían volver? ¿Has vivido algo parecido? Déjanos tu historia en los comentarios. Dale like si alguna vez tuviste que dejar el orgullo a un lado por amor. Y no olvides suscribirte para más historias que llegan directo al corazón. Porque en un mundo lleno de filtros y apariencias, historias como la de Afra y Mert nos recuerdan que amar, a veces, también es volver a empezar. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.